En la poesía y la novela de los últimos 30 años, se siente uno tentado a sugerir que la influencia surrealista ha sido la más fecunda cuando el hombre de letras se vale tímidamente de su técnica que cuando el surrealista cumple una actividad y realización directas. Toda novela contemporánea, con alguna significación, acusa la influencia surrealista en uno u otro sentido. La irrupción del lenguaje poético sin fin ornamental, los temas fronterizos, la aceptación sumisa de un desborde de realidad en el sueño, el azar, la magia, la premonición, son contaminaciones surrealistas dentro de la mayor o menor continuidad tradicional de la literatura. En un sentido último, quitándole a los términos toda connotación partidista e histórica, actitudes como el cubismo, el futurismo, ultraísmo, la conciencia de relatividad, la indeterminación en las ciencias físicas y la crítica al concepto de legalidad, el freudismo y ese niño viejo, el existencialismo, son surrealismo. Un surrealismo sin Breton, sin Juan Larrea, sin Hans Arp, sin escuela. Lo que como movimiento distingue al surrealismo de todos los otros es que en esencia lo comparten. Es su decisión de llevar al extremo las consecuencias de la formulación poética de la realidad. Este texto pertenece al libro La teoría del túnel de Julio Cortázar y refiere al tema de la tertulia de hoy, la vigencia del surrealismo. Hoy contamos con 3 poetas. La idea de este programa es sobre todo 4 poetas hablando desde su oficio. Vamos a intentarlo hacerlo lo más pedagógico posible, pero la idea principal es qué ideas estéticas han quedado hoy en día, se pueden objetivar en los poemas contemporáneos que nosotros como poetas escribimos o podemos encontrar en otros poetas. Entonces, para hablar de ello, contamos con personas que se dedican de alguna manera al surrealismo. Tenemos a Marina Casado. Marina Casado trabaja como profesora de lengua y literatura castellana en educación secundaria y bachillerato en la Comunidad de Madrid. Es licenciada en periodismo y doctora cum laude en literatura española. Ha publicado 3 poemarios, Los despertares, Mi nombre de agua y De las horas sin sol. En ellos tiene cabida el surrealismo en mayor o menor medida. En sus estudios ha profundizado en el surrealismo de la generación del 27, especialmente en Rafael Alberti, Luis Cernuda y Emilio Prados. En 2015 coordinó la antología de poesía surrealista Emilio Prados, publicada en Digitalia. En su ensayo de 2017, La nostalgia inseparable de Rafael Alberti, Oscuridad y exilio en su obra, de Ediciones La Torre, abordó la concepción surrealista de Alberti. Muy buenas tardes, Marina. Buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes. También contamos con Alberto Guirao. Alberto Guirao, como Marina, también nació en Madrid en 1989. Es autor de los poemarios Los días mejor pensados, Ascensores, por los que obtuvo el Premio Nacional Félix Grande en 2016 y el Premio Marcos Pavón del Centro de Poesía José Hierro. También ha sido publicada parcialmente en antologías Tenían 20 años, estaban locos, La bella Varsovia y De viva voz. En su poesía también se encuentran ciertos rasgos de surrealismo. Muy buenas, Alberto. Buenas tardes, Guillermo, y gracias por la invitación. Bueno, y por último, también tenemos a Francisco Serradilla, que ya estuvo en el otro programa. Como algunos ya sabéis, obtuvo el premio Adonais de poesía en su libro El bosque insobornable. Poco después el premio Floriano Campo, la Diputación de Zamora, con el libro Escrito en una roca. Y posteriormente ha publicado Las abstracciones de un gato albino, Tratado inusual del universo. Y en la antología Oscuro fluir de sombras. En la solapa del bosque insobornable, el libro con el que ganó el Adonais, que lo tenemos ahí, se dice: el denominador del empeño de su poesía es el surrealismo, interpretado libremente, pródigo en asociaciones de la imaginería. Sus siguientes libros continúan en esa libre interpretación hacia un estilo más hondo, alejándose intuitivamente de esta estética, pero manteniendo los mecanismos del superrealismo. Así que hoy vamos a hablar de la vigencia del surrealismo con 3 poetas que lo tratan. Quiero empezar también por... Quizás todos los programas de radio que hablan del surrealismo empiezan por la definición de André Breton en el primer manifiesto de 1925, que dice: surrealismo,
automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, tanto verbalmente como por escrito, o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento, dictado por el pensamiento con exclusión de todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral. ¿Qué vigencia tiene esta definición? ¿O cómo definiríais hoy en día el surrealismo? Brevemente, en 2 o 3 frases así, como sustantivo masculino, hoy en día. Yo creo que se trata hoy en día, y además desde que llegó a España los poetas españoles se lo tomaron un poco más así, más que la definición de Bretón, en explorar el mundo del subconsciente y a partir de ahí crear imágenes y crear una especie de mundo autónomo a partir de esas imágenes que surgen del subconsciente, o sea, el mundo de los sueños realmente. Bueno, yo tomando un poco la senda que ha abierto Marina, pues insistiría en eso. El surrealismo lo que hace es intentar llegar a una verdad muy subjetiva, ¿no?, del propio poeta, o a impresiones muy particulares y crear, y creo que la vigencia estaría en cuanto a la capacidad que tiene esos restos del surrealismo, el ecosurrealismo, para crear un idiolecto, ¿no?, que es un idioma de hablante propio. Entonces, cómo el poeta encuentra su propia voz a partir de esas fallas en el lenguaje, de esas rupturas semánticas, de esas imágenes, lo que se llaman imágenes visionarias, ¿no?, que están también en el 27, y cómo toda esa herencia del surrealismo, que al final es una herencia, porque es una tradición ya, ¿no?, porque el surrealismo no viene tampoco a descubrirnos muchas cosas nuevas, ¿no?, en cuanto al surrealismo, en mi opinión, ¿no?, en cuanto al surrealismo como tradición, pero sí que esa actitud de romper, innovadora, de revolución, casi, ¿no?, de una revolución que toma como herramienta la palabra. Bueno, yo me quedo con lo de relajar la razón y relajar las tendencias estéticas del poeta para encontrar algo diferente. Porque cuando uno se deja llevar demasiado por su oficio, por la razón o por la idea que tiene para el poema, termina empobreciendo la imaginería, ¿no?, del poema. Yo creo que el surrealismo ha quedado, además, porque está clarísimo, pero como un ingrediente más que como un objetivo, que es algo que planteaba Bretón, ¿no? Comentábamos, no sé si fue el otro día, también sobre la música dodecafónica y tal, que ha pasado un poco algo en ese sentido, ¿no? Porque Alban Berg pretendían construir música que no recordara la música tradicional, usando los 12 sonidos de la escala. Pues es algo así, ¿no? La disonancia queda como un ingrediente revalorizado, y en el caso del surrealismo, la construcción de imágenes en la que relajas la razón y por tanto eres capaz de encontrar algo diferente a lo que hubieras puesto de manera racional conforme a lo que quieres expresar. Entonces, ¿estáis de acuerdo los tres que de alguna manera el surrealismo ha quedado más como un mecanismo creativo que como una concepción estética completa, filosófica? Sí, se ha adaptado y de hecho es la única vanguardia de las que surgieron a principios del siglo XX que tenemos ahora, que ha pervivido, pero ha pervivido, claro, adaptándose y convirtiéndose, como habéis dicho, en un ingrediente. Sí, yo creo que es, y volviendo un poco a lo que decía anteriormente, es una cuestión de actitud, ¿no?, de cómo el surrealismo ya influye en la actitud del creador y está cotidianamente, es decir, está en nuestro día a día. Es inevitable que contemplar, y en todas las artes, no solamente en la poesía. Y pues es imposible pensar en el cine, por ejemplo, David Lynch sin la existencia del surrealismo anteriormente, ¿no? O es imposible pensar incluso en ciertos videoclips de música actuales, ¿no? En Rosalía, por ejemplo, que supongo que los oyentes la conocen, y como en su videoclip hay imágenes casi de tradición surrealista, y como ella combina también ingredientes digamos más populares, ¿no?, como hacía el 27, y los lleva a una propia creación, ¿no?, que creo que eso tiene mucho de surrealismo también. Sí, además, bueno, está muy bien lo que has leído de Cortázar, porque es la integración que hace la literatura sudamericana de su época, lo que se llamó realismo mágico en aquella época y tal, del surrealismo previo, porque el surrealismo previo, yo no sé si habéis leído algún libro surrealista de los orígenes, me refiero a prosa, que yo me leí alguno en su momento y es absolutamente incomprensible. Entonces, bueno, puede haber imágenes interesantes, pero eso es imposible de leer. Sin embargo, el surrealismo que incorporan los escritores sudamericanos en sus relatos es diferente. Es como la pincelada, ¿no? Como a veces el fondo del relato, pero el relato está contado de manera comprensible.
Uh-huh. Yo creo que sí, has dicho dos cosas que me parecen muy claves. La primera, quizás los primeros poemas surrealistas, el surrealismo viene del dadaísmo. No me he traído los dados. Sí, vaya. Tengo unos dados en el despacho. Sí. Del dadaísmo, bueno, que es Dada es en muchos idiomas del este, Dada es doble sí. Siempre se dice que los dadaístas era Dada, pero que realmente era no, porque era la negación de todo. Y como vienen a partir de la primera guerra, los dos movimientos nacen de una moral, aunque el primer surrealismo viene del 25, sí que como que representa las ideas de desolación de la Segunda Guerra Mundial y cómo el ser humano de alguna manera tiene que hacer un tipo nuevo de humanismo, ¿no? Entonces, esto es lo siguiente que os quería comentar: de qué manera ha caducado de alguna manera la moral asociada a los movimientos de vanguardia. Por ejemplo, el surrealismo no se muestra tan apolítico como era el dadaísmo, sino que está muy comprometido con el comunismo. Su objetivo desde un inicio era político, su líder era incluso un poco autoritario. Luego quiero tratar un tema muy concreto, y es de qué manera se pueden hablar más que de surrealismo en general, sino de surrealismos, en el momento de que el surrealismo es la expresión de la conciencia muy íntima de un autor, se vuelve una expresión tan individual que es muy difícil sacar reglas generales, y en ese sentido también os quiero preguntar qué reglas generales. Pero en primero os quiero decir eso, de qué manera las vanguardias, la moral de las vanguardias subyace hoy en día en el surrealismo que podemos escribir nosotros cuando utilizamos ciertas imágenes. Claro, mira, es interesante, bueno, lo que has comentado, ¿no? También el compromiso político del surrealismo con el comunismo, que de hecho provocó muchas escisiones, es decir, tampoco estaban de acuerdo en el grupo todos ellos, ¿no? Breton sí que entró, y creo que al finalmente incluso se le expulsó, ¿no?, del Partido Comunista, pero muchos otros autores considerados surrealistas no querían pasar por ahí. De hecho, entendían como un fallo el comprometerse directamente con un movimiento político. Hay un libro que me harto de citar y que supongo que tendré que pagar impuestos alguna vez o alguna multa, ¿no? Aunque quizás ya no, porque tiene tiempo, que es Mi último suspiro de Luis Buñuel. Y él habla ahí, termina el capítulo en el que trata el surrealismo hablando de su respuesta a una pregunta que le suelen hacer, que es ¿cuál es la vigencia del surrealismo, ¿no? ¿O qué ha conseguido el surrealismo? Y bueno, parece que sí que lo que tenían en común a grandes rasgos en cuanto a propuesta moral era la de, tomando ese precepto de Rimbaud, de cambiar la vida, ¿no? De cómo podemos cambiar la vida a través del arte, y cómo podemos, a partir de tratar, por un lado, el arte como juego, que es lo que quizás viene más del dadaísmo, ¿no? Y por otro, el aspecto romántico del yo, de la individualidad, de la subjetividad, cómo podemos cambiar la vida a partir de estos dos preceptos, ¿no? Y él dice que, bueno, la conclusión de Buñuel es que fracasaron. Dice, fracasamos, pero a mí me quedó siempre un pozo, quizás de terquedad, de hay que seguir luchando, y esto a lo mejor es lo que pervive, ¿no? Ya para terminar, que de las vanguardias, ¿no? Ese tesón en el momento en que la moral individual de uno, es decir, lo que uno piensa, choca con la moral adquirida, con la moral social. Creo que eso sí que los vanguardistas, y concretamente los surrealistas, lo tenían muy claro, y ellos no tenían ningún problema con todas sus contrariedades, claro, ¿no? Porque la mayoría eran burgueses, ¿no? Pero de enfrentarse a una moral burguesa, a una moral muy consensuada, a través del escándalo. Y siendo perseguidos por ello muchas veces, claro. Es que yo creo que cuando el arte se alía con la política, o termina siendo mal arte o termina siendo mala política. Y se dan, quizá el caso del surrealismo sea terminar en mala política, pero hay otros casos en los que ha terminado siendo un arte patético, ¿no? Se me ocurre el pobre Sostakovich, que tenía la maleta hecha en su casa pensando que iban a venir a buscarlo por la noche, y vivía obsesionado, y es uno de los grandísimos músicos del siglo XX, ¿no? Y que una persona si tuviera que vivir angustiado porque iban a venir a por él, me parece terrible. Entonces yo creo que la política es lo que es, y hablando de la política en un contexto como el nuestro de ahora, democrático y tal, no queramos ya ni imaginar la política dictatorial que ha habido en muchos países en el siglo XX, ¿no? Como para que el arte
se deje manipular por la política. Otra cosa es lo que estáis comentando, que no es lo mismo, que es la moral, ¿no? Es entender un movimiento artístico desde un punto de vista ético. Bueno, se puede discutir sobre eso. No sé si es bueno o no es bueno para el arte, tampoco eso, pero bueno, efectivamente eso ha estado presente en muchos movimientos artísticos y sobre todo quizá mezclado con la idea de ruptura, de ver las cosas de otra forma. Evidentemente en ese caso sí se encastarían más bien en una ideología de izquierdas, ¿no? Que es la que quiere romper, la que quiere... Bueno, con la que quería, yo ya no sé, porque en la política actual ya no sé quién quiere romper ni con qué, pero... Bueno, para los creadores vanguardistas los totalitarismos pues fue algo atractivo. Yo creo que eso también es comprensible, sí. ¿no? Bueno, digamos, tenemos el futurismo, que claramente está en la semilla del fascismo, ¿no? Claro. De ahí supremacismo, pero luego está el surrealismo, que digamos que quiere hacer ese hombre nuevo renacido, un poco también en la línea de las revoluciones rusas. Pero ¿de qué manera? Hay creo que una carta de Engels hay una carta de Engels, no sé a quién, en la que habla precisamente de cómo el arte se tiene que comprometer con la política. Y él habla precisamente de una especie de realismo naturalista, de la manera en la que cuando un escritor se propone describir el mundo con el mayor realismo posible, quedarán tan latentes las barbaridades que la revolución se hará sola. Entonces, ¿de qué manera bueno, y este es un tema que igual se va de lo principal, pero el surrealismo evadiéndose igual no es la manera, o provocando, no lo sé. Bueno, ahí tenemos en España, sin irnos más lejos, tenemos obras surrealistas que también profundizaron en el tema político, social. Por ejemplo, tenemos una obra de Emilio Prados que se llama Andando, andando por el mundo, que es un libro que no se publicó cuando lo escribió, sino me parece que fue uno de los que se publicó póstumamente, porque Emilio Prados, toda su obra, la que era surrealista, digamos, le daba como vergüenza y la mantuvo oculta. Entonces, en Andando por el mundo es poesía surrealista, pero que aborda el tema político. Y luego tenemos otra obra también de Rafael Alberti, que es un libro muy interesante llamado Con los zapatos puestos tengo que morir, que es muy curioso porque es como una transición entre su fase más surrealista, que es sobre los ángeles, sermones y moradas, y su fase ya de poesía social, del poeta en la calle y toda esta poesía que escribió durante la guerra, ¿no? Y entonces tiene imágenes surrealistas, pero le sirven para defender la lucha social, política, comunista. En este caso, él sí siguió claramente el segundo manifiesto surrealista. Y creo que el surrealismo siempre ha sido un movimiento, ahora ya tenemos otra concepción, sí, como ingrediente, pero en sus orígenes es verdad que tenía esa parte ética y que André Breton era muy autoritario, como tú has dicho, porque es verdad que partieron de los dadaístas, pero lo que los diferenciaba principalmente de ellos es que los dadaístas buscaban destruir todo lo terrible que había llevado al ser humano a un desastre como la Gran Guerra, ¿no? Y los surrealistas, después de esa destrucción, pensaban en construir a partir de una base dogmática muy fuerte. Entonces había unas peleas tremendas entre los dadaístas y los surrealistas de llegar a pegarse incluso en las reuniones dadaístas, iban los surrealistas allí a pegar a los dadaístas. Era todo muy así folclórico. Cuando ha dicho que Breton era autoritario, que estaba buscando una cita que tenía apuntada, que vamos, si no me equivoco, era Breton, muy autoritario. Dice Breton: el gesto surrealista más simple consiste en salir a la calle, revólver en mano y disparar al azar contra la gente. Sí. Bueno, él decía que si estuviese, eso creo que lo dice en uno de los prólogos del segundo manifiesto. Él dice: si yo realmente estuviese loco, lo primero que haría sería matar al médico y luego irme. Sí. Se tocan temas muy interesantes. Bueno, ahora justo está el tema del elogio de la locura, ¿no? De qué manera hoy en día un escritor, si elogia la locura, queda un poco ridículo, anacrónico, ¿no? Pero eso ya pasaba. Ya pasaba. Yo creo personalmente porque quizás es una locura un poquito de diseño. Es una locura porque realmente las personas que tienen una enfermedad mental grave realmente no
son menos libres que ninguno. Es que en la época de los surrealistas la locura Claro. no estaba reconocida como una enfermedad. Claro. Y ahora pues no, es difícil elogiar la locura porque se entiende de otra manera. Yo de hecho hila con otra cosa que quería lanzar, que era posibles vinculaciones del surrealismo con la interpretación de los sueños de Freud, etcétera, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto está Freud presente o es un antecedente o no sé? Yo creo que es un antecedente, Sí. claro, y así se lo enseñamos a los chavales en el instituto. El descubrimiento del subconsciente, Eso, claro. eso. Sí. Y- Porque en el fondo lo que pretende el surrealismo es sacar elementos de ahí, ¿no? Del Eso subconsciente y es. plasmarlo en la obra. Lo que uno es sin saberlo, ¿no? Y lo que uno es, además, de verdad, más que lo que uno piensa que es, ¿no? Entonces, entrar a tomar eso como... Y la locura no se ha llevado igual de bien en unos sitios que en otros, porque por ejemplo en Francia, en el grupo surrealista francés, era casi un orgullo, ¿no? Lo de salir con un revólver a la calle, pero luego en España siempre hubo una cierta resistencia de los poetas españoles a ser calificados como surrealistas, pero por eso, porque digamos que la filosofía surrealista propugnaba una especie de locura y los españoles pues no querían que se les metiera dentro de ese grupo de locos, ¿no? Pero también, por ejemplo, Luis Cernuda, habla de que esa locura se relacionaba con el compromiso tan fuerte que adquirían los surrealistas y que incluso llevó a algunos surrealistas al suicidio. Es decir, que el surrealista no era postureo, no era pose, no era nada de eso, sino que realmente si te comprometías... Bueno, aquí tengo algunos nombres que son Bachet, Rigaud, Crevel, que son franceses que llegaron a suicidarse por el surrealismo. Compromiso con el surrealismo, no con la política, claro. Claro. Con el estético. Y como eso una postura Cernuda muy- lo recordaba con terror, ¿no? Que era... Una postura muy romántica. Claro, es que el Claro, surrealismo de- viene del romanticismo, Eso es, realmente. Esa parte de la subjetividad, sí. Sí. Me estaba acordando que hay unos cuadros en el Museo Romántico de Madrid, ahí en Tribunal, que son parodias, es que ahora mismo no me acuerdo del pintor, pero son parodias de los románticos, ¿no? Y son parodias del suicidio romántico. Ah, Que se sí, muestra un hombre ahorcándose, ya. con otro pegándose un tiro en la sien, Ujú. clavándose un cuchillo en el pecho. Y, sí, bueno, quería decir una cosa cuando hablas de la locura, que estoy muy de acuerdo contigo en que al final es un cliché de locura, realmente no es locura Claro. como enfermedad mental, ¿no? Claro, y eso hacerlo ahora resultaría penoso y triste. Y bueno, y creo que se podría hablar, por ejemplo, de cómo ese cliché de locura se ha aplicado a Panero, también con fines, creo, editoriales, Sí. y al final ha quedado un poeta que creo que es bastante interesante y bueno, Ujú. y casi ridiculizado, ¿no? Sí. Y como Panero muchos otros. Sobre todo los últimos Sí, documentales sí. que le hicieron al final, que estaban en el manicomio, sí. Pero es que Panero, claro, Panero, era sí. esquizofrénico. Bueno, claro. Que realmente No, pero ahí se, no era ahí se una ve muy pose. claramente cuando más influye su enfermedad, su obra decae. Y efectivamente. Y por eso yo también quería llegar a de qué manera, lo mismo que dice Breton, es una conjunción también de subconsciente que trata de luego encontrar la belleza a partir de la interpretación de lo que el subconsciente ha escrito, ¿no? De esa sorpresa. Entonces, ¿de qué manera el surrealismo es una especie de racionalismo exigente? Y esto se ve muy bien quizás en Vicente Alessandri, ¿no? De qué manera existe claramente un código para descifrar el mensaje no surrealista de Alessandri. En Espadas como labios, lo que quiere decir son labios como espadas, en procedimientos estéticos muy concretos, racionales, para alcanzar el surrealismo. Entonces, vosotros cuando escribís, por ejemplo, yo creo que a Serradilla le pasa, Serradilla utiliza la metáfora surrealista como realmente un mecanismo muy racional, ¿no? Sí. Tú... Sí, estoy de acuerdo. O sea, a ver, yo partiendo de que nunca he estado demasiado de acuerdo con que me consideren neosurrealista. Claro, eso- ciertamente el Bosque Insobornable sí tiene algo más que luego yo creo que va desapareciendo, porque yo en esa época sí tenía mucha influencia de lecturas surrealistas, de Neruda, del mismo Alberti, sobre Los Ángeles, pero bueno, se nota esa influencia. Sí que es una herramienta que me parece muy buena como creadora de metáforas, pero en el fondo yo cuando escribo un poema quiero transmitir un concepto, normalmente. O sea, hay una idea detrás del poema. Claro.
Y uso el surrealismo, si es que lo uso, que dudo mucho, que ahora, no sé, tú dirás, No, yo creo en que mis libros sí. más recientes si lo sigo usando o no, pero lo uso como una manera de darle fuerza a las imágenes que apoyan esa idea, Ujú. que suele ser más racional, ¿sí? ¿Y por qué eliges la posición poética? Para... Es que lo académico es muy aburrido. Claro. Sí, ¿no? Por aquello de lo que consigue un poeta con un verso, un filósofo se necesita Sí, 1000 páginas. sí, efectivamente. Ujú. Entonces, y digamos que para el otro ya está la programación y las matemáticas, y, o sea, quiero decir que es otro mecanismo diferente y que llega más. O sea, un poema certero llega más, a lo mejor llega menos gente, pero a la que llega más que una ecuación. Y si decimos un tratado de filosofía, ni te cuento. Claro. Ese llega a poca gente y menos. Yo creo que el hecho de que el surrealismo, las metáforas surrealistas que usemos ahora, es verdad que siempre suelen tener algún significado, ya viene de la propia concepción que le dieron los poetas españoles al surrealismo, porque cuando llegó a España la generación del 27, ese automatismo que propugnaba Bretón de escribir sin ningún tipo de... dejándose llevar solamente por lo que tenías dentro, por el subconsciente, sin que primara la razón de ninguna forma, eso llegó a los españoles, y realmente los españoles lo que usaron el surrealismo fue para expresar como una... en general una crisis existencial, porque si vamos a los grandes libros surrealistas de los españoles, como Poeta en Nueva York, como Sobre los Ángeles, Un río, un amor, Los placeres prohibidos, todos ellos, sus autores están pasando por una crisis existencial. Entonces, ellos usan el surrealismo un poco para esconderse, ¿no? Para no ser tan obvios, que al final la poesía también busca eso en las imágenes, no ser tan obvios, pero tiene un significado. Las imágenes surrealistas que usan están llenas de símbolos, cuentan una historia o transmiten un mensaje, y eso no lo vemos en los franceses. Claro, yo creo que ahora, es decir, yo no entiendo qué sentido tendría usar deliberadamente clichés surrealistas ahora mismo. Y no sé si eso tendría un gran valor. Claro. Y creo que no conozco a nadie que así lo haga. Y yo mismo creo que el surrealismo dentro de mi actividad como poeta está más relacionado con la intuición, quizás, y con escribir de manera intuitiva, no llevado al extremo de la escritura automática, pero sí para generar un primer material que a mí me parezca goloso y que luego pueda trabajar. Sobre todo en relación a ciertos puntos que no entiendo muy bien lo que sucede y no sé muy bien cómo expresarlo, ¿no? Es una especie de agujero negro. Entonces, a la hora de abordar ese agujero negro sí que me parece interesante la intuición surrealista. Sí, es que yo creo que el surrealismo puro es aburrido, o sea, está vacío. Claro. Está vacío. En el momento que tú empiezas a dotar de significado a ese surrealismo, o lo conduces en una dirección, entonces empieza a llenarse. De manera que ese surrealismo entronca con el simbolismo. Entonces, si el surrealismo tiende al simbolismo, empieza a ser más interesante, porque ya está transmitiendo cosas. En ese sentido, y precisamente por el título, ¿qué procedimientos del surrealismo se utilizan ahora? ¿O vosotros utilicéis cuando escribís? Tú has dicho lo de la intuición, ¿no? Que te dejas llevar para tener un primer material. Claro. ¿Cuánto cambia ese primer material, ¿no? Vosotros, muchísimo. Yo corrijo, en mi caso particular, cambio casi todo. Cambio bastante, pues intento mantener lo que sería, por llamarlo así, el espíritu del poema, ¿no? O ese primer aroma del poema, pero corrijo y dedico muchísimo tiempo a la corrección. Para mí, de hecho, escribir, tanto narrativa como poesía, tiene mucho que ver con la corrección, con el momento de corrección, que también tiene que estar ligado de alguna manera sensorialmente a la primera experiencia o sentimentalmente, pero es decir, lo utilizo solamente en el momento inicial. Luego es verdad que sí que hay ciertos matices que le doy a propósito al poema, o bueno, y que me lo pide además mi propia voz, que tienen que ver con rupturas semánticas, con rupturas gramaticales, que creo que la ruptura gramatical también es algo muy ligado, ¿no? al surrealismo. Bueno, Vallejo lo decía, ¿no? De que él no entendía la voz de un poeta auténtica que no tuviera su propio idioma y es decir, quebrantar toda esa tradición sintáctica y del lenguaje también, ¿no? Entonces va un poco por ahí, por buscar una voz propia y por tener un material inicial, pero sí, luego creo que más allá de eso no, que yo sepa.
Como está ligado al inconsciente, igual no lo sé. En la ruptura sintáctica estoy totalmente de acuerdo contigo. En trabajar el poema estoy en el polo opuesto. O sea, yo escribo un poema. Es verdad que puedo tardar en escribir cada verso a lo mejor medio minuto. Pero cuando ese verso aparece, normalmente se queda así. Entonces, quizá a lo mejor, y eso forma parte de la cárcel del ritmo, ¿no? Porque yo lo veo como una cárcel de la que no puedo escapar. Es que no puedo escapar. Entonces, cuando vuelvo a releer el poema, digo, uy, este verso no. Y a lo mejor cambio una palabra. Pero cambio una palabra para que entre en la métrica. No por cambiar el significado. De hecho, soy capaz de renunciar a parte del significado porque entre en la métrica. Y hacerlo un poquito peor. Y de hecho, un poema luego, si me gusta, bien. Si no me gusta, lo tiro. Pero no lo cambio. Y bueno. A mí me pasa también un poco lo mismo que a Serradilla, que me fijo, o sea, si tengo que cambiar algo cuando escribo un poema, pues al final lo cambio más porque quede bien, porque suene bien el ritmo, la melodía, ¿no? Que para mí es muy importante en la poesía, y no tanto por el significado. Yo realmente los poemas, me da un poco de cosa decirlo, pero no los corrijo tanto, es decir, a lo mejor corrijo alguna palabra o quito una estrofa o cosas así, pero no los cambio tanto. Y el surrealismo lo uso para, como dice Alberto, por intuición, pero también por no desnudarme tanto emocionalmente. Es decir, a veces es más fácil contar algo que te pasa a partir de imágenes surrealistas o vanguardistas o como queramos llamarlas, que mostrarnos tal cual, porque bueno, yo estoy un poco en el extremo contrario a la poesía de la experiencia, ¿no? O sea, sí que es verdad que cuento cosas mías, pero creo que la imagen es necesaria, darle un toque metafórico, ¿no? Algo que sea distinto a hablar en verso. No sé cómo, si me explico muy bien. Yo no he contestado la pregunta de Guillermo, ahora que lo has contestado tú. En mi caso, lo uso para dos cosas. Una es para fabricarme una imagen. Pues yo normalmente no fabrico imágenes sueltas para el poema, sino que fabrico una única imagen y el poema habla de eso. Esa sería una de las técnicas. Y la otra es una cosa que estaréis de acuerdo conmigo en que el poeta tiene que huir de las asociaciones de palabras normales. Que es muy fácil decir la luna blanca o la luna pálida, pero no queremos decir eso. Eso se ha dicho millones de veces. Entonces ahí el momento de intentar tirar unos dados surrealistas en la cabeza y que te salga, no sé, que choque. La luna asintótica, que feo, pero que consigas unir dos palabras que nunca ha unido nadie. Esa es un poco la minería del poeta, ¿no? Oye, esto nunca se ha puesto junto. Claro, si te sale la luna, como he dicho, horrible, pues nada, lo tiras. Sí. Pero pruebas otra, ¿no? Bueno, es un procedimiento muy surrealista. Primero la imagen, y luego a partir de entonces lo de los dados, el azar. Así, muchas veces así creaban, sacando de un sombrero palabras. Justo lo que tú dices, es una cosa que quería tocar, no sé si me quedará muy académica. En el primer manifiesto, Breton cita a Pierre Verdí. Bueno, vamos a dejar claro que estamos citando mucho a Breton, pero que digamos que la idea de surrealismo de Breton como un estado del espíritu, una forma de vida, está bastante ya extinguida, ya no nos vamos. Y el surrealismo puro, este vacío. No nos vamos a suicidar. Desde que llegó a España se extinguió. No, de hecho, a ver, ese surrealismo ahora mismo con un ordenador lo puedes generar. Claro. Hay tantos versos como eso quieras. Quería también tratar un poco, sí, porque si tú, por ejemplo, coges una estructura sintáctica pues con la que normalmente se suelen hacer muchos endecasílabos, que es, por ejemplo, un determinante, sustantivo, adjetivo de preposición más un sustantivo. Pues eso lo pones en un árbol y en los nodos terminales generas aleatoriamente términos y tienes un poeta surrealista. Claro, o con los word embeddings, que es un tipo de mecanismo de inteligencia artificial que relaciona por proximidad vectorial las palabras matemáticamente, pues eliges cierta probabilidad de proximidad semántica e incluso puedes hacer un poema. Entonces, surrealista. Entonces quiero también esto... Estoy tratando los temas a la vez, pero se me ha ido por ahí. Eso es muy surrealista también. Eso es muy surrealista, sí. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, este es el tema. Luego retomo lo de la imagen. ¿De qué manera el surrealismo, la vigencia, ha quedado como forma solo?
no como fondo, ¿no? De qué manera ya la rebelión de fondo no está absolutamente estéril, pasada, caducada, no sé, como... Bueno, yo creo que la actitud esa de rebelión es algo que se hereda. Es decir, si como tema entendemos los temas del surrealismo, del sueño, la mente, del subconsciente, bueno, eso quizás esté un poco más pasado y aún así se sigue trabajando. Pero quizás eso haya ya mucho estereotipo, mucho cliché en torno a estos temas. Pero en cuanto a actitud de romper con la tradición y de aportar algo nuevo, quizás fijándote incluso siendo muy esteticista, ¿no? En ocasiones, todo eso hay en poetas actuales en España y hay muchos poetas jóvenes todavía. Claro. Entonces sí que quizá vayan más por el hecho de rebelarse contra algo o contra lo que viene impuesto, que podríamos hacer el símil en el momento actual con la rebelión contra la quizás necesaria, en mi opinión, contra la poesía que está más apoyada por el mundo editorial o por ciertos actores corporativos, ¿no? Pues ahora mismo escribir oscuro es una rebelión, porque eso se vende poco y no interesa, ¿no? Corporativamente. No sé si eso se puede comparar con... Claro, pero ¿de qué manera es un valor eso? ¿No? Yo estoy de acuerdo con Alberto, porque es que ahora mismo la rebelión es casi escribir, como él dice, oscuro, ¿no? Porque cuando la poesía que más se vende es muchas veces las notitas que se apuntaban en la agenda entre los compañeros y ahora pasan a ser poemas y son poemas muy claros que utilizan además metáforas muy básicas, porque tus ojos son 2 estrellas, por ejemplo, pues ahora mismo eso se escribe, se publica y es lo que gusta, ya no se busca la dificultad en la metáfora, si usan metáforas, ¿no? Y luego pues hay una parte que está bien, que tenemos que considerarla, darle su espacio a esa poesía más clara, más experimental, más experiencial, ¿no? Que viene desde los 80, pero ahora mismo la parcela dedicada a la poesía más metafórica, más oscura, más difícil quizá de interpretar, es pequeña, aunque al final siempre el público de ese tipo de poesía, de la poesía en general, ha sido reducido, ¿no? Es ahora estos grandes bestsellers poéticos, pues es lo raro, ¿no? Y no de qué manera quizás estás dando a ella con la clave de la vigencia, de que no tiene ninguna, quizás, por el hecho de que es tan extraño, casi, la resistencia, casi anacrónico, es una cosa de resistencia. La resistencia. Porque también ese realismo de redes sociales es un realismo un poco sin historia. El surrealismo quiere romper con la historia, pero es que ese realismo no tiene historia. Entonces quizás se le ocurren que son 2 estrellas porque es una intuición metafórica que hemos tenido todos, igual que el pelo es un río o algo así. Pero el realismo que tiene tradición, el que asume verdaderamente su tiempo, ¿no? Quizás ha sido lo más trascendente, lo que más ha quedado. Bueno, yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, quizás. Hago yo así para... Sí, por ejemplo, lo que decía Eliot, tenemos que ser modernos para defender el pasado y creativos para defender la tradición. Esta cita la leí en un artículo de Enrique García Máquez sobre Ramón Gaya, ¿no? ¿Por qué no interpretamos creativamente la tradición antes que romperla? No sé, yo esto es solamente por provocar un poco. Hombre, a ver, yo creo que cada uno debería encontrar su camino, algunos rompiéndola, otros sin romperla, otros modificándola, pero sí quería decir una cosa que en música se da por una verdad absoluta y a lo mejor en literatura se ha planteado menos la cosa, pero viene al caso porque en música lo que se dice es que un buen tema musical tiene que moverse entre 2 extremos, que es el ser completamente impredecible y el ser absolutamente predecible. O sea, que tiene que estar en medio. Nadie sabe dónde es ese medio, ¿vale? Porque a mí me da la sensación que para el público en general no especialista está muy cerca de lo predecible, muy cerca. Pero si es absolutamente predecible tampoco gusta. Y aquí tenemos los 2 extremos. Hemos hablado de el surrealismo sería el absolutamente impredecible. Esto que yo decía que eran poemas vacíos, pero porque si es impredecible no te puede decir nada. Puedes encontrar una imagen bonita, sí. Y lo absolutamente predecible, que bueno, pues son estas tendencias, ¿no? Claro. Que no son tan modernas, que en el fondo esto entronca con lo que entronca, pero bueno, no vamos a meternos con nadie. Sí. Que sería lo absolutamente predecible. Entonces, ¿dónde debería estar el arte? En medio. Ahora,
Que en medio esté el arte no significa, unos más acá, otros más allá, ¿vale? Pero no significa que eso sea lo que vende, que eso sea lo comercial. Y en música, efectivamente, lo que vende es lo muy cercano a lo predecible. Y en literatura yo creo que prácticamente igual, quizá más en poesía ahora mismo que en narrativa. Es el gran ¿no? público. Entonces, claro, si manda el mercado es un tema. El problema es que antiguamente había élites de la crítica, había, digamos que había una vía paralela a lo que era el mercado, o de hecho era la vía principal, y ahora hemos pasado a una situación en la que manda absolutamente el mercado y no hay otra vía. Pero luego con Que no sé si poesía, es bueno o no, el tema de un arte subvencionado, un arte, no lo sé, que esté protegido de otra manera. Yo probablemente creo que tampoco ha conducido a cosas buenas. Por lo menos en cine ya vemos que ha conducido también a mafias y a malas prácticas y tal. Entonces, bueno, esa es la historia. No sé. Es decir, la poesía siempre ha sido muy impopular. Entonces estamos asistiendo a un fenómeno único, muy nuevo. Bueno, que quizás veíamos con la poesía de la experiencia, pero ahora que alcanza cotas inéditas. Sí, pero esto ya es otro extremo. Y pero la se etiqueta ¿es como poesía, realmente realmente claro. poesía. Claro, eso a es. quiero llevar. Eso es. Sin ser elitista, no digo que no tengan derecho, no tienen todo el derecho del mundo a publicar, a ganar dinero, sí. Ningún problema, claro. Pero debería llamarse poesía. Es que aquí todo esto está subyaciendo quizás una definición poética de un escritor que somos cada uno a la hora de ponernos a escribir, ¿no? A lo mejor la que no debe llamarse poesía es la otra. Claro, Yo ni siquiera entraría en rifirrafes de claro, si porque el catalogar como poesía o no, ripio siempre ha sido considerado poesía. Pero es muy poco fructífero luego para hablar si una cosa es poesía o no poesía. Es decir, yo creo que hablamos como lectores, que creo que es un punto bueno, parece que hablamos como creadores, pero hablamos también como lectores. Como lectores, claro. Y a mí lo que me interesa, y creo que y lo podríamos analizar también con esa dualidad que tú estableces, ¿no? Del punto medio entre una cosa y la otra, que tiene que tener un equilibrio. Decía, igual que el equilibrio entre lo impredecible y lo predecible, decía Jorge Enrique Adón, y bueno, creo que muchos poetas se pronuncian, concretamente Adón hablaba de profundidad y síntesis, pero creo que muchos poetas hablan un poco de esto, ¿no? De la poesía tiene que tener una parte de trascendencia y que haya profundidad, pero que lo complicado es darle síntesis a eso, ¿no? Y eso quizás es lo que la parte de la profundidad, ¿no? Es lo que incumple la poesía, la cosa, digamos, que es más popular o que más se vende volverse el poético, porque la síntesis, bueno, no sabes si es síntesis o es que es una expresión simple, no lo sabes muy bien, pero luego profundidad cuando enfrentas a ello poco, pero ya como lector, ni siquiera como creador. Bueno, y por la propia definición de poesía del género de la lírica, de provocar un choque en el lector, ¿no? Una sorpresa. ¿Ya qué sorpresa provoca este tipo de poesía? Ninguna. De hecho, yo creo que ahora mismo está un poquito de capa caída. No soy yo experto, pero... ¿No? No lo sé. Yo creo que las grandes editoriales están valorando mucho Luego pasa estas nuevas tendencias. Pasa algo curioso, que después institucionalmente, o al menos los premios que da el Ministerio, sí lo suelen conceder a obras que podíamos tildar de experimentales o intentar... Entonces eso es... Sí, la otra vía de la que hablaba. La otra vía. Claro. Y creo que está bien ese apoyo. Sí que es verdad que depender únicamente de eso pues es una lástima, porque al final necesitas de un poder que esté allí para apoyarte, para sacarte a relucir como poeta, pero me fastidiaría más que fueran apoyando todavía incluso a esta poesía de la que hablamos, ¿no? Ya, bueno, eso ya sería el colmo. Pero cada vez va más... Pero esa tendencia, ¿eh? Yo quizás a donde quiero llegar es de qué manera ahora, por ejemplo, lo experimental suena anacrónico. O sea, tú te paseas por Arco y ves un cuadro cubista y te parece viejo. Y es verdaderamente, en cambio ves un cuadro que tiene algo de figuración, que quizás utiliza bien los elementos de la vanguardia, pero que trata de hacer algo distinto, incluso realista en la tradición, y te interesa más, tiene más vigencia. O sea, el realismo quizás tiene una mayor vigencia, ¿no? ¿Qué nos ha quedado del surrealismo? Insisto mucho en eso, pero porque quiero llegar quizás a una definición de la poesía. Que es un poco, esto es una cosa más pretenciosa imposible, pero yo porque quizás la idea que tengo de la poesía es que si la modernidad tiene que ser bastante creativa, honda, auténtica, vívida, ¿no? De qué manera la oscuridad quizás no es un medio para conseguir eso. A ver, lo que iba a decir, que no sé si va en línea a lo que preguntas o no, pero es que, y quizá en poesía no precisamente, pero en arte, o sea, en pintura, en música, llevamos demasiados años de vanguardia. Y no se ha producido
o no se ha producido demasiado una síntesis, que es lo que estaba diciendo tú. Eso estamos con Hegel, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Llevamos muchos años apalancados en la antítesis. Y llega un momento cuando la antítesis es lo que se instaura, que realmente eso es la tesis. O sea, ya digo que no estoy hablando tanto de poesía o de literatura, sino más de música y de pintura. A lo mejor hace falta lo que tú pides, o sea, combinar elementos de la tradición con cosas. Hay que encontrar nuevos lenguajes, y yo veo a la gente muy dormida. No anda buscando nuevos lenguajes. Y en comparación con la poesía hispanoamericana, España va muy atrasada. Claro. Es decir, porque aquí un poema, digamos, o que procura una antítesis, ¿no? Que está chocando de alguna manera con la tradición, parece raro, pero en Hispanoamérica es muy, muy normal. ¿Os acordáis de este libro de hace unos años de Agustín Fernández Mayo, de pospoesía? ¿No? Que tuvo muchos detractores también, porque bueno, pero él venía a hablar de esto, de la necesidad de que la poesía en España diera un salto y experimentara, incorporara ítems nuevos, y él hablaba incluso, que digo que no descubrir la pólvora, ¿no? Porque decir que un anuncio de televisión es un poema, bueno, pues sí, claro. Eso es muy vanguardista, cuidado. Eso es puro dada, ¿no? Eso es poner una fuente, un urinario en un museo. Claro. Que son muy predecibles, los anuncios. Claro. Es que está ya todo inventado. Claro, a eso quiero llegar, que quizás lo que no está inventado es una reflexión genuina sobre la realidad, que te la da el carácter. Esto no quiero remitir a la presentación del libro que hice el otro día, pero que quizás el conseguir una poesía vívida, auténtica, honda, pasa más por una introspección, pero no surrealista, sino de la realidad, ¿no? Observar más que crear a través de la palabra, no sé. O sea, ¿de qué manera se sostiene? Observar desde una nueva óptica, dándole tu toque, tu voz, pero creo que para eso es necesario haber leído, si no toda la tradición, porque no somos superhéroes, por lo menos una gran parte, o aquello que haya estado a nuestro alcance. Es decir, esto de escribir, que se lleva mucha hora escribir y decir, oye, ¿cuáles son tus autores favoritos? No, es que yo no leo a los clásicos, yo escribo lo mío y tal, y se jactan de no haber leído. Creo que eso es un error, ¿no? Porque tú, para crear algo nuevo, tienes que haber leído lo que hay hasta ese momento. Claro. Yo creo que uno que decía, yo no leo para no influenciarme, para hacer algo único. Es un problema que ha tenido siempre la poesía, que no tiene la música, por ejemplo. Porque necesita unos conocimientos técnicos, sean más o sean menos, pero que si no los tienes, no te suena aquello. Claro. Y en poesía cualquiera se pone a escribir y dice, aquí tienes mi poema. Es importantísimo la lectura, además, porque la lectura son los mejores ejemplos de la lengua. Entonces, aunque sea solo ya por escribir bien, con corrección. Lo que pasa es que incluso en los libros de texto está distorsionado todo actualmente. Yo tengo esa sensación, por los libros que utilizan mis hijos y tal. Y dice, bueno, yo cuando yo estudiaba, es que la gente que aparecía en un libro de texto eran los grandes. Yo veo auténticas barbaridades en los libros de texto también. Soy profesora y tremendo. En la selección, sobre todo. Claro. Bueno, yo ahora, entonces, ya llegados a este punto, cabe hacerse una pregunta, y es si el surrealismo tiene estos más y sus menos, que lo hemos comentado como podríamos comentar sobre el dadaísmo o el creacionismo. ¿Qué es lo que lo hace realmente la vanguardia menos caduca? Pues la parte que lo relaciona con la introspección. Es decir, para el acto creativo tenemos que estar solos con nosotros mismos y buscar, por lo menos yo cuando escribo poesía, busco dentro de mí y luego lo proyecto al mundo, y esa mirada es la que se traduce en la poesía. Entonces, el surrealismo o los temas surrealistas, las técnicas surrealistas, yo creo que a mí por lo menos me ayudan a explorar esa visión propia y a enfocar la realidad con otros ojos y lo que decíamos antes de crear metáforas chocantes que sorprendan al lector, que no sea contar lo que estás viendo, simplemente observar la realidad, como decíamos, pero dándole un toque nuevo, y no hace falta que seas excesivamente oscuro, que no te entienda nadie, sino que la realidad que tú reflejes en ese poema sorprenda por algo, choque. Se recree, ¿no? Claro. Es un mecanismo casi de ficción, ¿no? Claro. Esa es la clave, la sorpresa.
El surrealismo es capaz de generar Es lo que sorpresa. decía Cortázar en El dadaísmo no. el texto que he releído, que lo que queda del surrealismo es la formulación poética de la realidad, que es justo lo que dice Marina, ese ver un poquito surrealistamente, ¿no? Arte que por su historia el surrealismo, bueno, luego se ha ido diluyendo Sí, en, claro. en arte en el pop art o en Eso. la abstracción y en literatura ha permitido mucha libertad a los autores que escribían surrealismo. Vale, ya, la mayoría de los del 27 o César Vallejo después pasaron a la poesía comprometida. Sí, pero les quedaban ahí las y les metáforas. quedaban, Les quedaban efectivamente. las metáforas, que es lo que nos queda a nosotros. Eso, Claro. sí quedaba eso que dices, esa capacidad de sorprender, pero cambiando ya de temas y con una actitud distinta. Porque una vanguardia que se adapta más fácilmente, que no es tan cerrada quizás como el futurismo, ¿no? Que de Claro. hecho lo que recordamos del futurismo. Nada. Pues nada. Y eso que Pessoa hizo muy buenos poemas futuristas. O el ultraísmo. Que eso también demuestra un poco que depende de quién lo haga, ¿no? Pessoa es muy buen futurista. ¿Ibas a decir algo, Paco? No, el ultraísmo. El ultraísmo. También, poema a la locomotora Quizás, y tal. sí. El olvidado ultraísmo. Quizás la mejor vanguardia, además, muy hispánica, por cierto, ¿no? Era una síntesis, Claro. y sí, fue la que surgió en La ma- España, porque luego estaba el creacionismo en Hispanoamérica, que era muy parecido, pero había unas pequeñas diferencias. Ujú. Probablemente es que también otras tendencias se agotan más, Claro. más fácilmente. Ujú. Yo creo que esta va a quedar siempre. Yo creo que el sí. pozo surrealista va a quedar siempre. Totalmente. Y yo además creo que es porque Bretón, bueno, surrealismo en general, da con la clave de la independencia del lenguaje sobre la realidad. Cuando Bretón, en un momento de mi primer manifiesto, dice: el lenguaje ha sido dado al hombre para que utilice de modo surrealista. Y lo dice de la manera en la que hablamos quizás espontáneamente y somos capaces de responder rápidamente sin necesidad de una elaboración muy grande a respuestas no muy complejas. Podemos hablar, pues como estoy haciendo yo ahora, con determinada fluidez, bueno, la que puedo, y no necesito repensarlo mucho. Y entonces es muy interesante que de aquí, de la idea del surrealismo, subyace la independencia del sistema lingüístico sobre la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando Einstein genera una hipótesis, dice, pues ninguna partícula viaja más rápido que la velocidad de la luz. Pues esa hipótesis no tiene por qué ser directamente falsable, él la está elaborando a partir de su creatividad. Y el lenguaje metafórico surrealista precisamente hace esto. Es decir, bueno, estoy pensando en una metáfora surrealista. Pero bueno, ¿no? Labios de serpientes, ¿no? No tiene por qué tener. Entonces ahí se demuestra que la gramática no necesita ser falsable, ¿no? Pues aquello de que si escribes ceniza en una carta y luego la quemas, pues se convierte en realidad. Eso no hace falta. Bueno. A ver, yo lo que quería añadir es que surrealismo y poesía apuntan en la misma dirección, ¿vale? De hecho, probablemente la figura literaria más importante es la metáfora. Y la metáfora esencialmente es una idea surrealista, porque tú quieres decir algo con otra cosa diferente. Claro. Entonces me parece un poco la esencia del surrealismo, ¿no? Claro. Es el surrealismo llevándolo más allá y diciendo que ni siquiera haya una manera de intentar entender esa Claro. metáfora, ¿no? No intentes comprenderla por forma, por aspecto, Eso es. no intentes unirlo al evento real, al evento imaginario. Sí, pero que la Incluso generación antes, de la las metáfora, grafías de claro, Ramón Gómez de la Serna ya eran... bueno, sí. Era Sí. lo que adelantó todo esto, ¿no? En España. O cómo influye quizás el surrealismo en la lectura de los clásicos, que tú puedes leer a Góngora un poco en clave surrealista. Intentar Y entenderlo que creo que hasta perfectamente. claro, Lorca en una conferencia que tenía yo por aquí, bueno, que decía precisamente eso, que Góngora. Entonces, ahora vamos a proceder a algunas lecturas para confirmar o demostrar todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Más o menos, pues la idea de calidad metafórica como una asociación semántica lejana pero próxima, que a través del racionalismo se consigue encontrar la belleza, ¿no? Entonces vamos a con ejemplos vuestros, tanto de vuestros libros como de... Ahora es cuando nos van a juzgar los oyentes a ver si de verdad damos la talla, ¿eh? Porque todas las chapas que nos han soltado, los tíos no cumplen con nada. No. sé. No, bueno, si queréis podéis leer de otra persona, ¿no? Yo me había traído de poetas jóvenes también, pero Claro. no Yo sé. tengo de Eso todo, es, tengo... un hombre. Bueno, de todo. Tengo Tenemos mío, una tengo de ensalada, ¿no? otro poeta joven también. Sí. Vale, Pues, adelante. no sé.
Vamos, ¿leemos de otros primero? Hombre, ¿Sí, no? leemos nuestros, ¿no? Para que Vale, así vale. luego se queden con lo mejor los oyentes, ¿no? Y Venga. se les olvide un poco nuestra Sí, claro. aportación. Me parece bien. Y terminamos con otros y quedamos más humildes. Eso es. Siglo que Y no solidarios. leo este libro. Claro. Vale. Si queréis hacer alguna A explicación, ver. de acuerdo. ¿Cómo vais? Claro, Yo tengo aquí uno que es de mi nuevo libro, De las horas sin sol, que acabo de publicar con Huerga y Fierro, y que es uno que es de los poemas más surrealistas que he escrito últimamente, quizá oscuro incluso, y está escrito a propósito de un cuadro de Dalí que se titula Jirafa ardiendo. Pues el poema tiene el mismo título, Jirafa ardiendo, entonces no sé si los oyentes lo habrán visto. Es un cuadro en el que aparece una mujer con cajones que salen del pecho y de fondo aparece una jirafa ardiendo, como su propio nombre indica. Bueno, pues escribí este poema. Jirafa ardiendo. Las montañas lejanas abandonan incendios en sus goznes. Hay un azul ennegrecido pintando las aldeas. Mujeres sin sonrisa desenfundan cuchillos con el deseo inocuo de dormir y despertar luego, sabiendo que el río de su pecho se desborda. Abriste los cajones de mi tórax en el instante del desmayo. Mira ahora mis manos extendidas, ensayando un abrazo de 3 amaneceres, un abrazo vencido por la nieve. Puedes curar a duras penas la soledad del mundo, hasta que mi mirada tropiece con el fuego que no he visto y que corona el reborde gastado de todos los insomnios. Y siempre esa jirafa al borde del abismo. Esa jirafa ardiendo frente al mar estancado. Ahí vemos también un poco el ejemplo pop, que eso da para otro programa, ¿no? De la referencia, muy interesante. Eso es muy interesante. totalmente. Da para mucho. Yo con eso tengo muchas ganas de hablarles. Vale. Fíjate que le enseñaba a los alumnos hace poco estos cuadros de Dalí y el de la persistencia de la memoria, ¿no? Ah, Que sí. es el de los clásico de los relojes, relojes. esos blandos, ¿no? O derretidos. Mm. Y claro, salió este debate de si eso era arte o no. Bueno, no sé, es decir, que me llamaba la atención que gente tan joven eso les produjera un shock mental y se planteara incluso eso, ¿no? Si eso era arte. Y claro, a lo mejor sin tener en cuenta el contexto. Claro. Habría que tenerlo en cuenta. Y si se hiciera ahora lo que hablábamos antes, si se hiciera ahora, pues quizás no mereciera mucho la pena. No lo sé. O sí, no lo sé. Claro. Bueno, leo un poema que pertenece a los días mejor pensados, que es mi segundo poemario y el último, además. Y se titula el poema Luces de humo en el oceanográfico de Lisboa. Lleva una cita de Julieta Valero que dice: al final lo aberrante no es la obviedad de la belleza, sino la crónica de nuestra ceguera. Y el poema dice así: se abaten en la noche las medusas y el humo de un cigarro fosforito da el latigazo tierno y mudo, el latigazo, a la inmortalidad de los cielos donde a espuma van las olas. Nacer y morir es un balcón sugerido a la memoria, amén de frágiles descargas eléctricas. Nacer y morir conmueve el tacto y pica, si se esconden, los padres no son padres. En portugués, urtiga domar significa medusa, y en medusa nos han arrebatado las aceras, así como un acuario de sueño y cintas atadas con viento. Descargaron 1000 medusas al minuto de estrenarse los mares del sur. Las señoras llevan bolsas de medusa y rulos por el camino del armisticio, y las bolsas llevan conservatorios y la sinfonía un suan suan da bulla de medusa. Los padres nacen y mueren al reventar en la madrugada la bombilla de un parque sin niños. La mitosis es descalcificación del espíritu, buena forma de intrusismo de especie. Si algo nos han enseñado las medusas, más allá de cadáveres escurridos y trato con socorristas, es su calidad de salvapantallas y lo desechable de nuestra imitación. Bueno, yo estoy aquí buscando en tiempo real sobre mi primer libro, que yo creo que es el que sí que tiene más componente surrealista. Y bueno, pues no sé, uno así medio al azar, porque no me ha dado tiempo a mirar mucho. Hace mucho que no me lo leo este libro. Bueno, pues he elegido aquí uno. Una nimiedad. A un niño se le ha caído una canica, y la canica rueda calle abajo, rebota, se corrompe. En la infinita calle gris, el sonido de las campanas intenta entretejer una cortina de paz. Pobre cortina.
se deshace en jirones frente a la acidez punzante de la publicidad, que incluso en casas blancas e hipotéticamente puras se distribuye con equidad en cada aparato de televisión, en cada periódico, en cada armario. Y el niño se pregunta si su canica azul rodará mucho, si al final de su historia habrá calor o viento, o si acabará rota, abandonada en medio de spots publicitarios, vagabundos y presos. El surrealismo como una especie de simbolismo, ¿no? Sí, bueno, porque es Bueno, que yo es creo que que se siempre le ve utilizo también. el surrealismo como simbolismo, yo Claro. creo. Sí, sí, Bueno, sí. Hay algunos que a lo mejor son un poco más surrealistas y a mí me gustan menos, entonces no los elijo nunca Claro. para leer. Y es que es el tema, como podéis ver aquí, de que es muy difícil hablar de un surrealismo en general, ¿no? Más allá de un procedimiento creativo, que quizás esta es la conclusión más solvente que hemos sacado de esta tertulia, ¿no? De que se puede hablar del surrealismo en Marina, en Alberto, en Serradilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Y sí. si no sacamos ninguna conclusión tampoco pasa No pasa nada, no nada, pasa nada. y menos Eso con es el más surrealismo. surrealista. Efectivamente. Claro, eso es, la tertulia trata de eso. Sí. De hecho, con el surrealismo tendremos que acabar a medias. Sí. Bueno, ¿leemos algún poeta Joven, sí. joven o, bueno, actual? O emergente. O emergente. O emergente. Emergente. Bueno, yo he traído un libro de Andrés París que se titula Entre el infinito y el cero, publicado en Poeta de Cabra. Y Andrés París es un poeta emergente que tiene un estilo también muy surrealista. A mí me recuerda un poco al de Alberto, pero como más romántico, ¿no? Y aquí tiene un poema que es una prosa poética, voy a leer una parte. Se titula Las cartas que me hubiera escrito mi padre. 1. La impotencia tiene muchos más parámetros que la ilusión, más difícil que la mina, el arma más pólvora que la piqueta, el casco apagado. No me preocupa que descosa el uniforme si no veo arder la sangre. Es llegar a un sitio y saber que lo devastamos. Hay águilas de apariencia comestible que me gustaría echar al pecho antes, si fuera probable, de que me arroje la trinchera. 2. Cuando habitas, sin la cúspide libertad ni las manos mugrientas, te puedes permitir los versos más tristes. No una excusa, sino algo que alivie la losa o haga elástico el encadenamiento a lo melancólico. Soy tan exagerado que exagero mi propia exageración. La vida más allá de las banalidades del instinto y los mandamientos que ignoran su devoción necesita arcos incoloros de cultura. Lo importante es el espíritu aletargado que otorgamos a las cosas más bellas del mundo. 3. Mis secas pupilas enajenan y encajan en lo burilado de las frutas, lombrices en legado, y desenhebran las suturas para caer el hueso y ser más sencillo. Y el humor arterial hierve musgo cuando es necesario o cuando avisan los capitanes el batido del enjambre. Otro día más. Otro viviendo con la luz de leche sobre el costado, sobre las hendiduras del vello, las fustigaciones del músculo al rojo ardiente rojo. Coge mis rocas de colores como cada día de mi vida y míralas donde no huelan. Una dádiva por un hálito de 24 horas. Se van agotando. Mi féretro bruñe entre las manos de un ebanista orgulloso de su trabajo. Voy a leer un poema de una poeta segoviana, de Lucía Rodríguez, que mereció hace unos años, pues hace poco, no sé si hace 2 o 3 años, el premio más joven que tiene Hyperion, que es el Antonio Carvajal. Es la 19ª edición. Está un poco feo porque no es la última versión. Es que no encontraba el libro, entonces es una versión que me había enviado ya hace tiempo. Bueno, le mando saludos si no se está escuchando. Lucía Rodríguez se llama. Y el poema Coordenadas apócrifas. Y a mí es una poesía que me gusta, un detalle solamente, porque, bueno, la ciudad ya está muy revalorizada, ¿no? Pero si una cosa tiene el surrealismo, también es la capacidad para revalorizar escenarios o paisajes determinados. Muy interesante. Bueno. Antes hablábamos de la escuela, o te comentaba de la escuela de Vallecas, ¿no? De estos pintores surrealistas que comenzaron a darle un valor extra al paisaje del pueblo de Vallecas, ¿no? Ya que estamos aquí, en Vallecas, pues lo comento. Y leo el poema. Coordenadas apócrifas. La mayor parte de los prescriptores y oráculos del cómo, cuándo y qué, comer, comprar, beber, eyacular, y la mayor parte de nuestros queridos telespectadores
Juzgarán que es un éxito que a veces no me atropellen los andamios de luces, que no siempre me atrapen las bóvedas químicas y sus cuerpos celestes, que no todos los días yo tenga que gritar mi histeria, gritar mi saliva entera, todo el alfabeto de las violaciones que me empiezan en el hígado y crecen con tallos enclenques y sorprendidos de sí mismos, pero con una unívoca atracción hacia la luz, un éxito social, personal y planetario al mismo tiempo, que me hace receptora plenipotenciaria del feliz cáncer inalámbrico de los televisores, de las preciosas nubes de palabras gas mostaza que hacen a las buenas familias vomitar sus pulmones y su humanidad en espasmos discretos, que me une a la mente colectiva del milenio sin generar respuestas autoinmunes, sin que cada perro llorando profetice el fin del mundo y cada niño ladrando confirme un nuevo cortocircuito antropológico. Son bonitos esos días que el cuerpo social de la nación considera como triunfos porque escribo poesía, miro a los edificios y a la gente sorprendida, en rara comunión con las monstruosas ciudades, los monstruosos eslóganes, y pienso que esos días deben ser la socialdemocracia de la enfermedad mental. Yo voy a leer otro del Bosque, yo no he traído de ningún autor joven. Bueno, siempre me dicen que hago mal explicando los poemas, pero un poco por ilustrar de lo que hemos estado hablando. Este poema, no sé si explicarlo antes o explicarlo después. Bueno, lo explico antes. Yo en esta época, cuando escribí esto, debía tener 20 años o 19. Me vine a estudiar a Madrid, yo soy de Sevilla, y un día vi nevar. No he visto nunca nevar, pero nunca. Y es estas veces que nieva, que no hay viento, que es súper mágico. Y entonces lo escribí hablando de eso. El escenario es ese, el escenario es en esta escuela. En uno de los pasillos, bueno, en la calle, cuando se llegaba a la antigua cafetería, o sea, todavía existe ese rincón, ¿vale? Pues está un poco transformado. Y ahí, camino de la cafetería, es el escenario. Y como digo, el poema en realidad toma las imágenes de ahí, ¿no? Las toma y las transforma. Se llama Mar volátil. Caen pétalos de luna sobre el verde hechizado, o las plumas de un ángel que anhelaba crecer, recubriendo un volumen invertido en el tiempo, y fue desintegrado para bajar a un pozo. Mariposas humildes que descienden con las alas atadas a la espalda, imitando el rumor del algodón rodando desde los escalones de una fuente, de algún lugar lejano e imposible. Se esparce un llanto frío del cielo a la montaña, la oscuridad advierte su penitencia fija. En la sombra un abeto sonríe. No sé, dice, esta paz me recuerda en su caída de luz, espuma dulce, el universo inmóvil de la infancia, el silencio posándose en un valle remoto. Bueno, pues muchísimas gracias a Marina Casado, a Alberto Guirao y a Francisco Serradilla. Yo creo que hemos tratado, si bien quizás con demasiada densidad a veces y otras veces con cierta superficialidad, yo creo que ha quedado una tertulia muy interesante que nos invita a hacer ya un tercer programa temático sobre cualquier otro asunto. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. Gracias, Guillermo. Gracias.